El Real Crash América viene, quiebra, escrito por Peter Schiffel. Libro habla de la próxima financiera crisis y por qué va a ser mucho más grande que 2008. Peter explica cómo invertir en el accidente con el fin de beneficiar al máximo. Al comienzo del capítulo él explica brevemente su estrategia de inversión y proporciona una lista de países y sectores que debes considerar. Invertir. Pedro dice que usted necesita tener un largo plazo, horizonte temporal para invertir bien. Hay tanto ruido a corto plazo. Como analogía, el mejor tirador en el baloncesto podría tener un final horrible. El transcurso de la temporada, aunque tener el mejor porcentaje de tiro, así que sí, estamos mirando a largo plazo. Aquí está la pregunta que debes hacer. ¿Cómo será? El mundo será diferente en 10 o 20 años de lo que es hoy. Peter dice que si tratas de encontrar responde, verás que ahora mismo Estados Unidos es el centro de el mundo económico de América se percibe como ser el país más rico y el dólar es la moneda de reserva americana. Tengo que hacer cualquier cosa, pero todavía puedo comprar. Todas las tasas de interés son bajas y pueden pedir prestado como locos. Pero América, la posición en el mundo va a cambiar. Están viviendo más allá de sus medios, lo cual es algo que no puedes hacer para siempre, ya sea de manera gradual o abrupta. Su capacidad de consumir sin producir llegará a su fin. Lo que va a pasar. Entonces pregúntese cómo ha sido Estados Unidos. Podido consumir más de lo que producir. Es porque alguien más estaba produciendo más de lo que consumieron. Como han podido pedir prestado porque otra persona estaba ahorrando y prestando. En otras palabras, los estadounidenses solo pueden vivir más allá de significa porque muchos países están dispuestos a vivir por debajo de sus medios. Así que en otros lugares, en el mundo hay más prestamistas que prestatarios y hay demanda acumulada y exceso de producción en el futuro. Estas economías verán un aumento mientras que Estados Unidos verá la demanda caída. Peter dice que quieres ser invertido en negocios cuyos clientes serán más ricos en el futuro. Quieres invertir hoy donde la gente está ahorrando y produciendo para que mañana, cuando están listos para gastar lo que estás recibiendo, algo de ese dinero. El típico americano se está ahogando en deudas. El típico asiático es flotando en un mar de ahorros. Aquí hay ejemplo. El 90% de los autos en China se compran con todo efectivo. 85% de los autos en Estados Unidos se compran con préstamos para automóviles. Piensen lo que esto medios para los futuros consumidores en ambos países. No solo pueden los chinos de hoy, los compradores de automóviles realmente pagan sus automóviles, pero mañana podrán comerciar para los más nuevos que no deben nada. La conclusión es que este poder adquisitivo es cambiando y es un movimiento inteligente para invertir en empresas en países que se beneficiarán del cambio que estos ser principalmente empresas extranjeras. Por supuesto, muchas empresas extranjeras venden a los Estados Unidos. Estas no son las empresas. Estoy hablando sobre las empresas que están vendiendo a países en desarrollo como China y India. Si China e India comienzan a gastar más dinero, la demanda de materias primas ascenderán. Las personas que nunca han coches propios antes o lavaplatos o lavadora comenzará a comprarlos. Los materiales para hacer este equipo y los combustibles para alimentarlos se convertirán más escasos también a medida que las personas se vuelven más ricas. Comen más y comen más complicado. Alimentos más ricas. Sociedades en general. Consumir más carne. Criando una vaca o un cerdo requiere mucho grano. Se come más maíz cuando comes un bistec y luego cuando comer maíz directamente. Como resultado, los recursos naturales, manufactura y agricultura, las industrias crecerán mucho. En este punto, la lista de países que Peter recomendó invertir antes del accidente de 2008 no ha cambiado hoy. Lo que estaba recomendando para entonces permaneció más o menos igual. Así que aquí está la lista. China. Estoy seguro de que algunas personas están pensando, ¿cómo puede Peter aconsejar invertir en un país comunista como China? Bueno, primero debes entender que ningún país es perfectamente libre. Si eres buscando un lugar donde la riqueza pueda ser creado y ampliado, mirar hacia economía más libre al juzgar a los países en esta base. Recuerda que hay una diferencia entre la libertad política y la económica. Libertad, capitalismo y democracia no son las mismas cosas. Pensar en los Estados Unidos del siglo XIX eran mucho menos. Las mujeres demócratas no podían votar. Alfabetización, pruebas y varios otros requisitos. Negado a muchas personas a votar. Senadores fueron elegidos por los legisladores estatales en lugar de por elección popular. Mientras América era mucho menos democrática, la economía era mucho más libre. Estaba menos regulado, menos impuestos subsidiados y menos rescatados. Eran una pequeña fracción de lo que son este día. Del mismo modo, China no es un país libre. Los disidentes políticos son encarcelados y Internet está censurado. Pero China no. Una economía de comando controlada por el Estado o el Partido Comunista en muchas formas en que su economía es más libre que Estados Unidos. El CEO de Coca-Cola, Muhtar Kant,
le dijo al Financial Times en septiembre de 2011, que en muchos aspectos es más fácil de hacer negocios en China que en los Estados Unidos. Estados Noruega. Peter llama a Noruega mi secreto europeo como Suiza. Noruega se aferró a su moneda, la anciana la. El país también es un exportador líder de petróleo, y está lleno de bosques de peces y minerales que están en Europa y dependen de Europa para las exportaciones. Es un handicap. Pero, cuando vendas combustible y otros recursos naturales, el mercado relevante es global, por lo que Noruega debería poder hacer ajustes y Europa cae también tener aprendido de primera mano los problemas de la estado de bienestar social o político. El péndulo ahora se balancea en el sentido opuesto. Dirección: los Países Bajos. Es posible que sepa que el Estados Unidos es líder mundial, exportador agrícola, y Francia es número 2. Probablemente no sepas que Holanda está en tercer lugar también, sorprendiendo a Holanda yendo en contra. Yacimiento de gas natural es el más grande de Europa. Holanda tiene una economía estable y es un socio comercial activo que cuenta con el superávit comercial. Suiza. Si Estados Unidos es el hijo pródigo, Suiza es el hermano que se quedó fiel a sus raíces. Los suizos todavía se adhieren a muchos de los principios sobre los cuales ambos, Suiza y Estados Unidos, fueron fundada, incluyendo el federalismo y la permanencia fuera de enredos de alianzas. Suiza nunca se ha adherido a la Unión Europea y no ha adoptado el euro hace mucho. Ha sido el hogar de algunos de los más exitosos bancos y aseguradoras médicas y químicas. Las empresas también están prosperando ahí. Sentada en el medio de Europa, es sujeto a alguno de los continentes. Agitación, pero el país es feroz. La independencia lo convierte en una especie de oasis. Es mucho más fácil hacer negocios en Suiza que en la UE. Canadá. Fabricación, minería, perforación, extracción y registrar. Canadá hace todas las cosas. Mira las cifras de crecimiento económico de Canadá, y pensarías que es algo país en desarrollo que está creciendo rápidamente. El sistema bancario del país también está en marcha. Una base mucho más firme que el sistema de La debilidad de Canadá es que depende tanto sobre su hermano mayor del sur, América. Sin embargo, como comercio con América frena el comercio con otros países en desarrollo. Las economías se levantarán para llenar el vacío. Nueva Zelanda, esta pequeña nación del Pacífico, tiene un enorme potencial de crecimiento constante. Pasando de la agricultura a la fabricación, Nueva Zelanda está persiguiendo tratados de libre comercio en todo el mundo. En 2008, el Tratado de Libre Comercio entre Nueva Zelanda y China acuerdo se convirtió en el primer libre de China acuerdo comercial con una nación desarrollada. Hong Kong, modelo de capitalismo. Hong Kong tiene bajos impuestos y baja regulación, convirtiéndola en la meca corporativa de Asia. La bolsa de valores de Hong Kong es la quinto más grande del mundo. Este pequeño punta de tierra en China es políticamente una extraña criatura. Está bajo el dominio chino, pero su constitución dicta que Hong Kong tendrá una economía capitalista. Este ayuda a explicar el auge de la riqueza ahí, así como el afán de las corporaciones por establecer hasta la sede. Como era de esperar, la mitad de las exportaciones de Hong Kong van a China. Podría decirse que Singapur tiene el más libre economía en el mundo, que es una de las razones. Los singapurenses se están enriqueciendo desde 2000. El PIB de Singapur se duplicó y no ha mostrado signos de ralentizando. El país está a tope. El empleo y el pueblo de Singapur tienen altas tasas de ahorro personal, pero Singapur es más prometedor no porque de la riqueza de su gente, sino porque, como Australia, está vendiendo a una región en auge del mundo. Australia es como una mejor versión de América. La mayor parte de sus exportaciones irá a Asia. Así que mientras los estadounidenses serán entrando en pánico y perdiendo casas, los chinos estaban comprando y Australia estaba vendiendo. El enorme suministro de gas natural de Australia es otra clave. El país no es tan sensible a los shocks del precio del petróleo o interrupciones en los envíos de combustible. El gobierno ha obligado al gobierno agencias para recortar 1.25 a 1.5% de sus costos de operación, que no es una gran cantidad. Pero la mayoría de los países son moviéndose en la dirección opuesta. Ahora podrías decir, bien, estos países suena bien para invertir, pero ¿cómo debería hacerlo? Crear un portafolio que el autor piensa que todas las carteras de inversión deben ser equilibrado. Imaginar un taburete con 3 piernas. Si a uno le falta todo, es inestable. La estrategia de Peter es un taburete con 3 patas sólidas. Una calidad, dividendo que paga acciones extranjeras en el sectores derecho. 2, liquidez y estable. Inversiones tales como efectivo y divisas. Bonos. 3, acciones mineras de oro y oro. Primero hablemos del partido de ida, que es acciones que pagan dividendos de calidad. Recuerda que la mejor razón para comprar acciones
no es simplemente porque usted piensa, subirán, eso es especulación, pero porque pagan dividendos. Las acciones de pago son inversiones reales, porque te pagan por tenerlos aunque no necesitas los ingresos ahora. Los dividendos son geniales porque puedes reinvertirlos. Esto hace que su cartera crecer incluso si el precio de las acciones se mantiene estable. Entonces una vez que te jubilas empiezas a vivir de los dividendos, tal vez sin nunca tener que incluso dibujar en el principal. El autor rechaza la estrategia de acciones más. Los profesionales aconsejan que digan eure. Los jóvenes hacen inversiones arriesgadas en acciones y venderlos más tarde cuando estén precio más alto si no hay dividendos. Esto se parece mucho a un esquema Ponzi. Nadie está comprando estas acciones y el expectativa de que les paguen son comprar con la expectativa de que alguien estará dispuesto a pagar un precio más alto. Más tarde esto se llama el tonto mayor. Teoría cuando se trata de construir un stock portafolio. Peter se enfoca en 4 componentes: países, monedas, sectores y acciones individuales en ese orden. Esto es lo que la comunidad inversora se referiría como un enfoque de arriba hacia abajo. Primero decide qué países quieres invertir y luego decidir en qué monedas ofrecen las mejores perspectivas de conservación, su valor, y finalmente decidir sobre sectores y acciones individuales en ese sector. A menudo los mejores países también tienen las mejores monedas, pero hay que recordar que aunque una empresa está ubicado en un país que te gusta, todavía podría obtener la mayor parte de sus ingresos en una moneda que no te gusta. Por ejemplo, puede que te guste Australia, pero ¿y si la empresa australiana que compra obtiene la mayor parte de sus ingresos en el Reino Unido y no como la libra, o puede que no como el euro, y podría estar inclinado a evitar a Alemania por esa razón? Sin embargo, al hacerlo, es posible que se pierda una excelente empresa alemana vendiendo en China. Mercado. La segunda etapa debe contener extranjeros, bonos y divisas. El franco suizo y el dólar australiano es el favorito de Peter. Él siempre está buscando extranjeros, monedas para mantener, no por el bien de la especulación de divisas, pero para un depósito de riqueza líquido relativamente seguro. La principal razón para tener efectivo es ser capaz de gastar de inmediato. Primero, usted puede tener una emergencia, puede perder su trabajo o chocar su auto, pero de un punto de vista de inversión, quiere efectivo. Así que te beneficies de las oportunidades que surgen. La tercera etapa de la minería de oro y oro. Acciones en las que Peter realmente no piensa el oro como alternativa a las acciones. Lo compara con el dólar, el euro y el yen. En otras palabras, compara real dinero, oro a fiat dinero, monedas. Usted debería pensar en el oro como una reserva de valor. La clave para invertir en oro es saber cuándo sostenerlo y cuándo usarlo para comprar acciones u otros activos. Para hacer eso necesitas entender dónde en el ciclo estás y qué futuro los fundamentos podrían alterarlo. Yo personalmente creo que hoy estamos en un punto en el ciclo donde los metales preciosos, especialmente el oro y la plata, son infravalorados y tiene mucho sentido invertir en ellos. Además de poseer oro físico, sus tenencias de oro deberían incluir acciones mineras de oro. Si cree de construir una cartera de minería de oro como construyendo una pirámide de productores senior, aquellos con muchos recursos probados, formaría su base. Entonces agregarías exposición adicional con mid-tier. Los productores junior, lo más alto de la pirámide sería de oro. Empresas de exploración. Gracias por mirando.